Uxmal quiere decir la 3 veces construida. Dicen y cuentan las leyendas que hace muchísimos años nació por medio de un huevito, ahora sí que por medio de un huevo, nació un personaje que hasta hoy sobresale en la cultura maya y es conocido como el enano de Uxmal. Jessica Cárdenas, yo creo que los mayas lograron tener contacto con otros mundos, yo igual lo creo, tanto así que pues tuvieron contacto con las culturas norteamericanas, hoy conocidas como los navajos, con la parte de Suramérica, con vikingos, con tantos seres, tanto así que no sabemos qué tanto tuvieron los mayas, pero hasta el día de hoy se siguen investigando todos los aspectos de la cultura maya y no llegan a un fin, porque fue muy extenso. Y les platicaba esto sobre esta leyenda especial de la ciudad de Uxmal. Cuando ustedes tengan oportunidad de conocer la ciudad de Uxmal aquí en Yucatán, pues pueden preguntarle a las personas sobre el enano de Uxmal. Cuentan las leyendas que hace muchísimo tiempo existieron unos seres que llamaban corcovados. Pero esta solo es una teoría, porque realmente las leyendas son muy extensas y se van adaptando a los tiempos. Xenia Sandoval, un saludote, buenas noches, aquí andamos un momentito platicando sobre las ciudades mayas y estamos hablando sobre Uxmal, la 3 veces construida Uxmal. Bueno, pues nace de un huevo que encontró una sacerdotisa o bruja. No me gusta usar el nombre de bruja porque fue algo enclavado de la cultura española. Para los mayas no eran brujos, eran gente dedicada al conocimiento de la naturaleza y que podían llegar a cierto nivel de conocimiento siempre y cuando vayan avanzando en la conexión con la madre naturaleza. Bueno, ¿qué tal, Enrique Rivera? Muy buenas noches, muchas gracias. Por aquí estamos platicando sobre este personaje, el enano de Uxmal. Bueno, de repente dicen que los corcovados eran seres como que un poquito así medios, diríamos, diferentes a los humanos, más chaparrones, más jorobaditos y que vivían en cuevas y que fueron los antecesores de la cultura maya, fueron los corcovados. Bueno, pues de estos corcovados quedaba uno tal vez o varios, pero muy pocos. Entonces, uno muy especial brota de un huevo que una persona dedicada a la cultura maya, conocida como una bruja, según la leyenda, pues ella había encamado de manera muy especial, poniendo este huevo junto al fuego. Un fuego que ella mantenía siempre en su casa. Hasta que un día rompe el huevo y nace. Pero se da cuenta que el que nace es una persona muy pequeñita, diferente a los demás. Le llama la atención, pero ella decide adoptarlo como suyo, como su hijo. Y lo empieza a crecer. Y se da cuenta que lo único que le crece a esta persona son los bigotes y el cabello. Porque además su estatura pues simplemente no crecía. Era un enano, o mejor conocido actualmente como personas de talla baja. Bueno, pues esta personita que empezó a crecer con la bruja, empezó a aprender muchísimo de la naturaleza, porque la mal llamada bruja, esta sacerdotisa, pues tenía conocimiento mucho invaluable sobre la cultura maya. Mi estimado Isaac Ávila, muchísimas gracias por esos maicitos. Rubén, gracias por los maicitos. Y entonces la bruja decide adoptarlo, crecerlo y enseñarle. Pero siempre le advirtió algo a este pequeñín: no vayas a tocar el fuego que tengo aquí porque es muy especial. Siempre debe estar encendido, no lo muevas, no lo toques. Entonces la señora siempre iba a buscar agua en un jarro que tenía, pero este chaparrín era muy inteligente y le hizo unos orificios sin que ella se dé cuenta. Cuando llegó ella al cenote para sacar agua, pues se vaciaba y no avanzaba, lo que hizo que tardara más sacando el agua, y él astutamente le llamaba la atención ese fuego y se acercó, empezó a apagarlo, logró apagarlo y empezó a escarbar. ¿Qué tiene aquí mi mamá guardado? Y lo saca. Era un tuncul. El tuncul es un instrumento maya muy antiguo. Para que se den una idea, es como que un tronco hueco con algunas aberturas, y cuando tú le pegas con alguna madera o con una piedra, hace un ruido, tum, tum, hace un ruido muy especial. El tuncul es un instrumento de sonido pero muy antiguo. Entonces el que saca este pequeñín y se da cuenta que es un tuncul,
y por ociosidad le pega de lo más duro que puede y retumba toda la casa, y sin que él se dé cuenta retumba toda la ciudad de Uxmal. Para ese entonces él y su mamá, esta señora que le gustaba la naturaleza, vivían a las afueras de Uxmal, es más, un poquito alejados de la ciudad de Uxmal. Y para ese entonces, cuando la mamá venía ya con su cántaro y escucha que retumba algo, se da cuenta que alguien sacó el tuncul especial que tenía guardado, tira su cántaro, corre a su casa, y cuando llega era este pequeño que ya había dado varios golpes al tuncul. Pero no fue todo lo que sucedió. La vibración, el sonido llegó hasta la ciudad de Uxmal y llegó hasta los oídos del rey. Resulta que en esa época había una leyenda, bueno, más que una leyenda, era una profecía. Cuando un tuncul suene y se escuche en toda la ciudad, es que el rey va a dejar de vivir y va a subir un nuevo rey. Obviamente el rey en ese momento se pone muy nervioso y sobre todo se enoja porque dice, no puede ser, llevo pocos años reinando en esta hermosa ciudad de Uxmal y ahora la profecía dice que ya me voy, no lo puedo permitir. Entonces manda a todos sus guardias a buscar quién tocó el tuncul, hasta que lo encuentran, y obviamente la mamá no quería que se lleven al pequeño, pero se lo llevan. Y entonces le dice el rey, sé que hay una profecía, sé que se tiene que cumplir, pero no va a ser tan fácil. Tú tocaste el tuncul, tú eres la persona elegida, pero no va a ser nada fácil. Y es aquí donde la leyenda empieza a tomar varios caminos. Hay varias versiones. Ustedes saben que las leyendas de Yucatán pues van contándose de generación en generación de manera oral, y algunas veces se ha hecho de manera escrita, lo que provoca que se vayan adaptando de generación en generación según la región y según los tiempos. Pues ahorita vamos a ir platicándoles sobre esta leyenda y sobre las pruebas, porque el rey le dijo al enano de Uxmal, si tú quieres ser el próximo emperador rey, tienes que pasar estas pruebas. Y aquí es donde se divide la leyenda. Cuentan que una de las primeras pruebas que le puso fue contar todas las hojas del árbol de Yaxche, el árbol sagrado de los mayas. Y el enano pues no sabe cómo empieza a contar. Entonces su mamá, que tenía mucho contacto con la naturaleza, le pide a los murciélagos que cuenten las hojas y que se las digan. Los murciélagos rápidamente las cuentan y se acercan uno rápido al oído del pequeño y le dice, tiene 400 hojas. 400 hojas tiene emperador. Y el emperador lo voltea a ver y le dice, no te creo, no puede ser. Bueno, si no me crees, cuéntalas tú. Y no le quedó más que aceptar que eran 400 hojas las que tenía ese árbol sagrado de los mayas. El emperador molesto le dijo, bueno, está bien, te voy a poner otra prueba y espero que esta no la cumplas. Vas a tener que hacer el camino de Uxmal hasta otra ciudad. En esa época los mayas construían, fíjense qué importante, los mayas ya tenían un proceso constructivo de carreteras. Utilizaban materiales pétreos de la región. Obviamente también tenían su propio sistema, no quiero llamarlo rueda porque no era como una rueda, sino que ellos moldeaban piedras muy grandes por el peso para poder girarlas a través de caminos de material blando que ellos iban haciendo, destruyendo piedras, y eso lo iban colocando, amontonaban y luego pasaban todo esto para formar un camino muy estructuralmente bien hecho que soportaba grandes pesos, porque por ahí caminaba prácticamente toda la ciudad para irse a otra ciudad. Esos caminos son conocidos como Sacbé. Sacbé es camino blanco. Sacbé. Sac es blanco, B es el camino. Estos sacbés son tan impresionantes que hasta el día de hoy se conservan varios. Uno de los más importantes es el de la ciudad de Chichén Itzá, del castillo de Kukulcán hacia el cenote sagrado. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar Chichén Itzá y caminan por este sendero, van a poder notar, esto casi nadie lo comenta, pero por donde ustedes van a caminar es un sacbé que lleva miles de años existiendo y que aún sigue funcionando. O sea, imagínense toda esta tecnología que los mayas ya hacían y promovían, que hasta el día de hoy sigue funcionando. Bueno, pues le dicen al enano de Uxmal, tienes que hacer este sacbé para que se pueda cumplir esta profecía, pero lo tienes que hacer en una noche. No sé cómo lo vas a hacer. Si no lo logras hacer, es que tú no eres el elegido.
Va, pues entonces cae la noche y entonces empieza a pensar el enano de Uxmal cómo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, y le pide ayuda a su mamá. Mamá, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues la mamá, con todo el conocimiento ancestral que tenía sobre los guardianes de los montes y estos seres que se dedican a cuidar que la naturaleza esté en equilibrio con los humanos, pues deciden ayudarlo, y una noche muy especial crean un sacbé que se crea de un día para otro, de una noche para otra. Y cuando amanece ya está creado, y cuando el emperador lo ve y todo el mundo empieza a ver el sacbé, se dan cuenta que sí, realmente lo pudo hacer en una noche. Increíble, pero ahí estaba la prueba. Faltaba una más, aunque hay otra teoría de la leyenda que dice que había otra prueba más, pero normalmente se ponen 3 pruebas. Y la última prueba es la es la que le llevó al triunfo a este enano. Me da risa porque aquí en Yucatán le llamamos cocoyol a un pequeño fruto, como su nombre dice, como si fuera un coco pequeñito, pero es muy duro. La parte de la carnita de esta fruta se come de manera blandita, pero cuando llegas al centro es muy duro, como si fuera un coco, pero en miniatura, y tienes que darle muy duro para poder abrirlo y sacar en medio otra semillita que se puede comer. Bueno, los que conocen el cocoyol aquí en Yucatán sabrán lo difícil que es abrir un cocoyol en su centro. Bueno, pues se le ocurre al emperador, no sé de dónde lo sacó, que tenían que partirle 10 cocoyoles en la cabeza al pobre enano, y si sobrevivía, pues ya iba a ser el emperador. Era la última prueba. Pero antes de eso la mamá lo llama y le dice, ven acá. Entonces, por medio de alguna ceremonia especial, la mamá logra colocarle en la parte de la cabeza, cubriéndola con este cabello que él tenía, una piedra grande, una laja, una piedra muy dura de aquí de la región, sin que nadie lo viera. Entonces ya le dice, ya te puedes ir a participar. Entonces llega el enano y dice, muy bien, llegó mi momento, adelante, adelante emperador. Le ponen el primer cocoyol, y con una piedra grandota el mismo emperador agarra y se la aporrea con la intención de quebrar el cuello, yo creo, el cuello, y le rompe el cocoyol y no le pasa nada. Ya estuvo, ya pasó. Bueno, pues el segundo cocoyol era tanto que el emperador ya se había hasta cansado de él mismo levantar la piedra y aporrearla. Llegaron al 9º cocoyol, solo faltaba uno, se lo ponen, y con lo más fuerte que hace, pide una piedra más grande, con toda la fuerza del mundo, se la revienta en la cabeza al enano y no le pasó nada. Se abre el cocoyol, el enano agarra el cocoyol, saca la semillita y se la come. Es todo, ya terminamos. Bueno, te toca emperador. Y el emperador pues tenía que cumplir. Estaban toda la ciudad prácticamente estaba de testigo de lo que estaba pasando. Y el emperador pues tenía que cumplir. Agarra el enano, le pone el cocoyol y agarra una piedra normal. A la primera que le hizo así, ¡tac!, se rompe la cabeza del emperador y deja de vivir. Y es por eso que las leyendas de Yucatán dicen que la ciudad de Uxmal fue construida 3 veces en una sola noche, o en distintas noches según la teoría, pero que ahí vivió el enano de Uxmal, que hasta el día de hoy existen estos castillos muy grandes, muy impresionantes, que si tienen la oportunidad de conocer Yucatán, no se pierdan de conocer la ciudad de Uxmal, muy impresionante.